El consejo más frecuente en todos los talleres de escritura creativa del mundo es la conocida frase del novelista inglés Henry James: no lo digas, muéstralo. El propio James se alentaba a sí mismo repitiéndose: dramatiza, dramatiza. Mostrar en lugar de decir significa escenificar un suceso en lugar de resumirlo, o hacer que un personaje muestre con sus gestos o palabras una determinada actitud en lugar de nombrarla. El motivo es claro: los escritores principiantes suelen tender en exceso a la abstracción y a los resúmenes de las historias a cargo del narrador o del protagonista. El consejo, llevado al extremo por algunos autores, obtiene como resultados cuentos o novelas dramatizados. En ellos, los lectores asisten a la proyección de una película construida con palabras en las que unos personajes resucitan para volver a representar los hechos tal y como los vivieron en su momento. El narrador, tan invisible como un director de cine, está ahí solo para dar fe de los hechos, para grabar las escenas y entregárselas al lector sin mayores comentarios. En la práctica del relato, Ángel Zapata escribe: por lo que a mí respecta, yo diría que un relato ha captado mi atención a partir de ese momento en que comienza a proyectarse en mi mente una especie de película ininterrumpida. Yo diría que un libro me atrapa cuando proyecta una película en mi mente. Entro en una historia desde el momento en que comienzo a ver un escenario, un ambiente y unos personajes moviéndose en él. Por el contrario, si la escena es confusa, o si el narrador se limita a informarme en términos abstractos sobre la vida de unos supuestos personajes, entonces no consigo entrar en el círculo mágico de la literatura. No es lo mismo explicar una historia que contársela a los lectores, reflexionar sobre un personaje que retratar sus acciones de un modo vivo y concreto. No se trata en absoluto de desterrar el lenguaje abstracto, las explicaciones y los resúmenes, sino de equilibrar la balanza entre lo abstracto y lo concreto. Ante el lector debes de ser capaz de dibujar un armazón tangible con personajes reconocibles y situaciones concretas. Sobre ese esqueleto de huesos firmes de escritura concreta podrás añadir reflexiones filosóficas, evocaciones y resúmenes. Así pues, el sistema de construcción de la historia es inverso al que los escritores principiantes suelen utilizar. Piensa que, al igual que sucede con el cuerpo humano o con un edificio arquitectónico, la base que sustenta el relato o la novela no puede ser el pensamiento abstracto y decorativo, sino el cuerpo físico y tangible, con huesos y vigas materiales. La diferencia entre decir y mostrar es del lenguaje abstracto y concreto, pero tiene una consecuencia directa en la visibilidad de la narración. Tanto si utilizamos un narrador en primera persona como si lo hacemos con uno en tercera, el narrador nos puede decir lo que sucedió en un determinado momento o nos lo puede mostrar como si estuviera ocurriendo en ese instante, detallando en estilo directo los gestos, diálogos y movimientos de los personajes. La voz que escucha un lector en un cuento, en donde predomina el decir sobre el mostrar, es la del narrador, que se inserta entre los personajes y el lector. Es el propio narrador el que usurpa la historia y la voz de los personajes, y lo que nos ofrece es su visión personal de los hechos, su interpretación, el resumen personal que nos entrega a modo de informe indirecto. El lector no tiene posibilidad de entrar en contacto directo con los hechos o los personajes. Ni siquiera los ve, porque el narrador se interpone, y en lugar de presentarnos directamente al personaje contando que a Fuensanta le temblaban los dedos de las manos y no dejaba de mirar hacia derecha e izquierda, nos explica sin más que Fuensanta estaba nerviosa y preocupada. Así pues, no vemos a Fuensanta, sino al narrador diciéndonos qué es lo que le pasa a Fuensanta. El narrador se erige en juez y parte, y con frecuencia añade explicaciones, comentarios personales y reflexiones éticas o filosóficas. Y si se exceden estos comentarios, el lector
puede empezar a sospechar, no sin razón, que la historia que nos está contando no es sino una excusa para sentar cátedra y hacernos partícipes de su modo de pensar. Según explica Ángel Zapata en La práctica del relato, en el espacio de la ficción lo previsible no es visible. Que en un cuarto de baño haya toallas y un lavabo, o que en un colegio haya pupitres, es lo normal, y por eso mismo se hacen invisibles. Él dice: imaginad que dentro de un rato vais al dormitorio de vuestra casa a buscar un cepillo para la ropa. Llegáis al dormitorio, abrís el armario, tomáis el cepillo y ahora os dirigís hacia el perchero del recibidor. ¿Vosotros diríais que habéis visto la cama del dormitorio? Pues yo juraría que no. Bien, pues ahora imaginad la misma acción con una ligera variante. En el momento en el que llegáis al dormitorio en busca del cepillo, hay un cocodrilo de 2,5 metros roncando plácidamente en vuestra cama. Si quieres hacer que algo sea visible, añade cocodrilos metafóricos y lo conseguirás. Ahora te toca a ti. Escribe un relato con viraje brusco en su desarrollo. Hazlo a través de escenas visibles. Muéstralo. Cuenta una acción cotidiana que comience de un modo habitual, pero en la que se introduzca de pronto algún viraje brusco, causado por un suceso imprevisible. Como en el curso normal de la vida de cualquiera, el discurrir de los sucesos se ve alterado por algo no previsto, que a su vez provocará reacciones inesperadas en los personajes. Toma esa idea como punto de arranque y ten en cuenta que, aunque sea imprevisible, lo que suceda tendrá que resultar verosímil en el contexto del relato. Que un acontecimiento saque de la rutina a los personajes en ningún caso debe conducir a que se desvanezca la credibilidad de la historia. Ánimo, que tú puedes. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!